Déjeme desde aquí, desde San Antonio, Texas, desde esta calurosa zona de Estados Unidos, desde esta asesina, lo digo por las inclemencias del clima, zona de Estados Unidos, saludar al maestro Jesús Lemos, que creo que seguramente sabe de lo que hablo cuando menciono la red de, de traficantes de personas que están metidas hasta la médula en el crimen organizado, o el crimen organizado metido hasta la médula en este tráfico de personas. Desde aquí le mando un abrazo y quiero decirle, mi querido Jesús, tú sabes muy bien que a pesar de todo lo que se pueda decir o de lo que se diga, de lo que no se diga, tienes toda mi solidaridad. Qué bueno que tu caso nuevamente llegó a la mañanera, que se habla de tu situación y de aquí, desde aquí te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por la generosidad y ya hablaremos de este nuevo libro que traes bajo el brazo para presentarle a la audiencia de Sin Censura y que dejará la víbora chillando porque creo que va a poner de muy mal humor, si no es que ya lo puso, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde acá te abrazo, Jesús Lemos. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer poder estar contigo, siempre un gusto enorme poder platicar contigo. Y pues bueno, tantos temas que hay que comentar. Agradecerte el respaldo, la solidaridad que has tenido para conmigo respecto a este caso, a mi caso que se ha ventilado nuevamente en la conferencia mañanera, donde, bueno, sigo sin tener medidas del mecanismo de protección, sigo sin que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quiera desempolvar mi expediente, lo mantiene ahí oculto, no sé por qué razón. La CEAP ahí mantiene mi expediente, me sigue negando la calidad de víctima del Calderonato, como si nunca hubiera pasado el encierro de los 3 años, como si todo hubiera sido nada más una mera fantasía. Y ahí está, digo, y es muy lamentable y muy lastimoso para mí que este gobierno de la Cuarta Transformación, en el que yo creo plenamente, yo creo en un presidente honesto, recto, humano sobre todo, y que sus funcionarios no estén dando el ancho como él quisiera. Pero bueno, eso es independiente. Gracias por el apoyo, mi querido Vicente, y gracias por este espacio donde también te digo, quiero platicarte justamente de este nuevo libro, el libro que me mantuvo ocupado prácticamente el último año, porque lo comencé un día 5, comencé la investigación un día 5 de junio, y hoy justamente, un 5 de junio del año pasado, y hoy justamente a 30 de junio tengo el gusto de decirte que ya está terminado mi libro que se llama El Fiscal Imperial, y que estará en venta, bueno, ya está en preventa en Amazon, pero que estará en venta en todas las librerías a partir del día 15 del mes de julio. Entonces, decirte y platicarte un poquito de este libro que considero que es urgente leerlo porque le planteo a la gente la visión imparcial de lo que está haciendo justamente el fiscal Gertz Manero, cuyas acciones de omisión en la Procuración de Justicia podrían hacer que este proyecto, este proceso de transformación que tanto ha costado al presidente López Obrador, que tanto nos ha costado a los mexicanos, que estamos todavía imbuidos en este tema, pues podría descarrilarse, y todo por causa del señor fiscal que no quiere aplicarse, no quiere dedicarse a trabajar. Y pues ahí este libro, en pocas palabras, es una biografía no autorizada del señor fiscal, y digo no autorizada porque ni siquiera me dio la posibilidad de una entrevista a lo largo de este proceso, que yo siempre la busqué y nunca tuve siquiera una respuesta, ni si sí ni si no. Simplemente mi petición por escrito que presenté para entrevistarlo fue ignorada, no sé si por él o por su departamento de comunicación, pero simplemente no más, no me pelaron. Pero eso, por eso es una biografía no autorizada la que presento en este libro. Mi querido Jesús, literalmente cuando me decías que estabas trabajando en un libro, me imaginaba que iba a ser un trancazo, me imaginaba que iba a ser, conociendo tu corte, tu periodismo, sobre personajes, y además iba a ser un libro incómodo. Ya lo es. Se me pararon los pelos cuando vi lo que me mandó Ceci. El eslabón más oscuro de la 4T, y esta fotografía del libro, así lo pones en la portada, el eslabón más oscuro de la 4T, el fiscal Alejandro Gertz Manero. Más allá de críticas
de personajes como tu servidor, por la lentitud que es evidente incluso ya para el presidente, porque dijo que el pasado viernes se había reunido y le había pedido más celeridad en los casos, que el pueblo está exigiéndolo. ¿Por qué le llamas el eslabón más oscuro de la 4T? Pongamos la víbora a chillar, mi querido Jesús. No hay más razón para llamar que es el eslabón más oscuro que la realidad, mi querido Vicente. El fiscal Gers Manero se ha convertido en el hombre más oscuro del gobierno de la Cuarta Transformación. Hay de todo como en botica dentro del gobierno de la Cuarta Transformación. Un gobierno que hay que decirlo, lo encabeza valientemente y muy decididamente el presidente López Obrador, pero que no todos los funcionarios están a la altura. Y deja no nada más que estén a la altura, habrá quienes estén medianamente más abajo, habrá quienes sí estén muy cerca de los ideales del presidente de transformación de este país, pero hay otros, y creo que es el fiscal Gers Manero, el más oscuro, porque simplemente no nada más es el más opaco en cuanto a la información de la labor que se lleva a cabo dentro de la Fiscalía General de la República, sino que es el hombre más oscuro de toda la trayectoria política, de todos los que tienen trayectoria política dentro de la 4T, del hombre más oscuro, que no sabemos a fondo realmente qué es lo que ha hecho a lo largo y a su paso durante casi 40 años de servicio público en administraciones de Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, después viene, bueno, todos los presidentes, salvo la de Ernesto Zedillo Ponce de León, y ha estado en gobiernos priistas, panistas, perredistas, ha sido del movimiento ciudadano, ha sido diputado, ha sido de todo, se ha columpiado este personaje en el trapecio político de un lado a otro, mi querido Vicente, y aún así, si tú buscas de manera abierta, en fuentes abiertas, no encuentras un historial de servicio público de este personaje. Hay que ir a la fuente primaria, a los testimonios, a fuentes incluso ocultas. Yo tuve que revisar algunos expedientes de la CIA, de la DEA, del FBI, allá en Estados Unidos, para poder entender un poco este personaje, porque en Estados Unidos no se les pasa nada, ¿eh? A los gringos siempre están muy metidos observando el accionar de los políticos, no nada más por razones de investigación, simplemente por observación para los políticos mexicanos, y entonces es el hombre más oscuro porque no hay nada de él de manera en fuentes abiertas, mi querido Vicente. Por eso pienso y lo señalo como el eslabón más oscuro de la 4T, que por lo mismo le podría causar mucho daño a este proceso de transparencia que promueve el presidente López Obrador. Héctor Palacios en el chat en vivo y en directo de Sin Censura te pregunta, y creo que es muy interesante, Jesús. ¿Más oscuro o más siniestro, don Jesús? Va de la mano, va de la mano. Primero que hablo de la opacidad, de la oscuridad, porque no sabemos de dónde viene, no sabemos así de manera pública y abierta, no sabemos de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Hay que entrar a un proceso de investigación muy profundo, muy minucioso, como el que llevé a cabo, para poder establecer los orígenes, de dónde viene su riqueza, de dónde vienen sus intereses, cuáles son sus lealtades. Eso es lo oscuro. De ahí se deriva, por supuesto, lo perverso, porque es un hombre perverso, es un hombre de venganzas. Ya lo hemos visto cómo se ha entablado en venganzas con su propia familia, mi querido Vicente. ¿Qué no hará con los extraños? Y es un hombre que va en venganza. El caso más claro de las venganzas, yo creo que es un caso que menciono ahí cuando dicta la orden de aprehensión contra uno de los Alemán Magnani por supuesto desvío fiscal o desfalco fiscal, cuando hay miles y miles y miles de casos de desfalco fiscal que la propia Fiscalía General de la República ha hecho a un lado. ¿Pero por qué va contra los Alemán Magnani? Por un caso bien simple que encuentro a lo largo de esta historia, porque el padre y el abuelo del fiscal Gers Manero fueron perseguidos en su momento por el que fue, por Miguel Alemán, cuando fue secretario de Gobernación del presidente Manuel Ávila Camacho. Miguel Alemán los persiguió al padre y al abuelo del fiscal Gers Manero porque los acusó de ser nazis y los perseguía como si fueran espías nazis. Ahí están los documentos que planteo en el libro, los documentos de la Dirección Federal de Seguridad, y entonces se le arraiga al fiscal un encono contra los Alemán, y después cuando llega al poder, cuando tiene la fuerza como fiscal general, lo primero que hace es ir a la cacería de alguno de la estirpe de los Alemán Magnani. Entonces, ese tipo de cosas, mi querido Vicente, es lo que me hace pensar, y no es el único caso.
está el caso de Julio Scherer, también ahí claramente explicado desde sus fondos, está el caso del fiscal contra Santiago Nieto, el fiscal contra Olga Sánchez, el fiscal contra la propia dirigente del Sindicato de Trabajadores de Notimex, nuestra querida amiga Adriana Torres Urea. O sea, hay una serie contra el futbolista, el dueño de fútbol, del equipo de fútbol de Tiburones, el señor Curi. O sea, hay una lista de casos en donde el fiscal evidencia sus rencores, sus fobias personales y utiliza la Fiscalía General de la República para sus venganzas. Y eso es lo que voy exponiendo, porque el presidente López Obrador ha dicho, y no podemos separar al presidente López Obrador del fiscal Gers Manero, porque el presidente representa toda una ideología, todo un compromiso de transformación y de servicio a la vida de los mexicanos, comparado con lo que hace el fiscal que utiliza el servicio público para sus venganzas personales, mi querido Vicente. Entonces, es el hombre más oscuro de la Cuarta Transformación y es el más perverso y el más vengativo. Ahí está el caso de doña Alejandra Cuevas, a la que encerró por más de 500 días en la cárcel de Santa Marta, Catitla, acusándola del delito de haber asesinado, decía él, a su hermano Federico. Es una historia, lo que cuento aquí en este libro, mi querido Vicente, es la historia personal de Gers Manero, la que tenemos que entender para poder entender lo que todos nos preguntamos cuando escuchamos al presidente López Obrador decir que no piensa cambiar de fiscal, que no piensa mover a Gers Manero, porque al final de cuentas Gers Manero le parece un hombre bueno. Y yo aquí lo planteo de cuerpo completo a fiscal Gers Manero con sus claroscuros, porque también ha tenido claros, por supuesto, quién es realmente Gers Manero y qué es lo que lo mueve en el servicio público. Quiero poner palabras en tus labios, querido Jesús, que Gers Manero, el encargado de la Procuración de Justicia en México, procura la justicia dependiendo de sus intereses o de estos, es de alguna manera representante de esos intereses creados de los que muchas veces habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el prototipo de funcionario público contra el que el presidente López Obrador lucha todos los días, mi querido Vicente. Eso es lo que estoy diciendo, me lo estás entendiendo perfectamente, lo que te quiero decir, decir que es el personaje típico del que la Cuarta Transformación ya no quiere saber nada y sin embargo aún ahí está. Incluso déjame agregar una cosa que mencionaba hoy el presidente de la República, el presidente López Obrador, que se me hizo muy, muy interesante, cuando desde ayer tachó a Carlos Alarraqui, el vocero de la ultraderecha, lo tachó de un pensamiento hitleriano, independientemente de que dijo el presidente López Obrador, Hitler ya no está, pero el pensamiento, las ideas continúan. Y entonces ese pensamiento hitleriano del que se quejó el presidente López Obrador, que tienen algunas gentes de la ultraderecha, como el propio Carlos Alarraqui, pues es el pensamiento que priva en el fiscal Gers Manero por una sola razón, mi querido Vicente. No lo digo yo, lo dice la Dirección Federal de Seguridad de aquel tiempo, de que en el seno de la familia del fiscal general de la República lo que privaba era el pensamiento nazi, porque su abuelo y su padre fueron investigados como espías, como agentes del nazismo en México, como promotores de las juventudes hitlerianas. 1942 estamos hablando, Vicente. Entonces, esta idea de ese pensamiento quedó arraigado, por supuesto, en la cabeza de este señor, del fiscal. No lo digo yo, lo dicen fuentes cercanas, gentes de su familia, mi querido Vicente, que son las que hablan y dicen, es que incluso el hermano del fiscal Federico muchas veces llegó a referirse a Adolfo Hitler como el tío Fito. O sea, ese tipo de pensamiento del que hoy se queja el presidente López Obrador de algunos ultraderechistas y conservadores, ahí está, y ahí prevalece dentro de la Cuarta Transformación, Vicente. Es el prototipo, como tú bien dices, el prototipo de los funcionarios públicos de los que la Cuarta Transformación ya no quiere saber nada, y ahí está. ¿Por qué razón está ahí, mi querido Vicente? En la madre, con las declaraciones que nos acabas de dar, mi querido Jesús Lemus, en la madre, es lo que puedo expresar. Entonces, entendí bien que revisaste expedientes de la CIA estadounidense. ¿Cómo ven a Alejandro Gers Manero? ¿O qué se dice en estos expedientes que encontraste? Porque, pues, por ejemplo, la autoridad estadounidense nos está desnudando a un Genaro García Luna, una autoridad estadounidense ha
buscado y encontrado a un Tomás Yarrington por sus vínculos con el crimen organizado. ¿Qué se dice del hoy hombre de acero o el fiscal imperial, como le llamas tú, del presidente, bueno, de la Cuarta Transformación, porque ya dejó de ser del presidente Andrés Manuel López Obrador per se? ¿Qué se dice del lado gringo? Lo que se dice en algunos de los expedientes que pude tener acceso, mi querido Vicente, y que tengo, pues por supuesto, respaldo y copias de ellos, lo que se dice es que Alejandro Gers Manero, y ahí se establece claramente, Alejandro Gers Manero fue un hombre de confianza, de mucha confianza para el gobierno norteamericano hacia 1975, cuando inició en México el combate a las drogas, cuando la verdadera lucha contra el narco comenzó en México, cuando fue el origen, la génesis del combate al crimen organizado, a la delincuencia que representaban los cárteles, con la llamada Operación Cóndor. El fiscal Gers Manero fue el que gozó de las confianzas del gobierno norteamericano, porque se le nombró desde Washington, con la anuencia del presidente Luis Echeverría, se le nombró al fiscal como primer zar antidrogas en México, y a él le encargan el combate a las drogas. Entonces hay una gran confianza del gobierno norteamericano en los anales históricos. Estoy hablando, no revisé archivos recientes, Vicente, lo revisé los archivos más viejos que hablan de la Operación Cóndor. Ahí centré mi investigación, donde se le da mucha confianza al fiscal Gers Manero. Después, de manera muy extraña, el gobierno de Estados Unidos es el que le pide al gobierno mexicano de Luis Echeverría Álvarez que cese de sus funciones al fiscal, el doctor Alejandro Gers Manero. Se le tenía confianza, después se le pierde la confianza, y se le pierde la confianza porque el fiscal Gers Manero desde siempre ha mantenido esa actitud autónoma, indolente, simplemente no atiende ninguna instrucción, se maneja siempre él solo de forma independiente, y hubo un momento en que decidió no atender las instrucciones desde Washington para el combate al narcotráfico en México, y es cuando el gobierno norteamericano le pierde la confianza y le pide al gobierno de Luis Echeverría Álvarez que lo destituya del cargo. Eso es lo que te puedo decir, que de lo que hablan algunos de los expedientes de Estados Unidos, de la CIA concretamente, de que hubo un momento en que tuvo mucha confianza, como la confianza que se le tuvo a Genaro García Luna, pero también hay un momento en que dice Estados Unidos, este fiscal antidrogas ya no está dando resultado, necesitamos cambiar a otro, y es cuando viene la suplencia de Gers Manero. Pero a lo que hay que decir de manera puntual es que si hay un responsable en México de la guerra contra el narco, aunque la guerra contra el narco casi siempre se la atribuimos al periodo de Felipe Calderón del 2000 al 2012, en realidad la guerra contra el narco comenzó desde 1975 en México, y el principal impulsor, el que promovió la presencia, los movimientos del ejército en la calle, la presencia de los militares en las calles, fue realmente Alejandro Gers Manero. Ahí está documentado, Vicente. Por cierto, estamos platicando con el maestro Jesús Lemus en vivo y en directo, él desde alguna parte del mundo, que siempre hemos cuidado sus ubicaciones por razones que usted conoce, sobre todo por los libros que ha sacado, el licenciado, Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, y sobre el fiscal general Alejandro Gers Manero. Estamos platicando del lanzamiento del fiscal imperial, lo publica HarperCollins en México, el eslabón más oscuro de la 4T, y firma el libro el maestro Jesús Lemus, de quien nos sentimos muy orgullosos, y siempre su trabajo admirado y respetado por la familia de Sin Censura. Ya está en preventa en formato digital a través de Amazon, me decías, Jesús, y bueno, pues muy pronto en todas las librerías de tradición para la gente que nos ve y nos escucha, tanto en México como en Estados Unidos. Mi querido Jesús, después de este libro, ¿qué? Después de pintar a Alejandro Gers Manero con tu pluma, ¿qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez ha defendido al fiscal. ¿Tú crees que haya información en el libro que no conozca el presidente Andrés Manuel López Obrador ya? Y después de que se publica este libro, ¿va a volver a defender el presidente Andrés Manuel López Obrador a Alejandro Gers Manero? ¿Qué piensas tú? Porque además es algo así como una encrucijada, ¿no?
has siempre dicho que respaldas la transformación de México, respaldas la cruzada contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo que entiendo es que no podrías respaldar que se mantenga Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República. Sí es, mi querido Vicente. Yo creo que el libro sí comparte algunas cosas que seguramente estoy cierto de que el presidente López Obrador desconoce respecto a la trayectoria y al comportamiento íntimo del propio fiscal en el cargo o antes del cargo. Creo que el presidente López Obrador podría estar actuando, no quiero pensar cómo pensara él, ni siquiera me quiero aventurar qué es lo que piense el presidente. Lo que sí estoy cierto es que este documento, este libro, este trabajo de investigación, sí puede aportar, por supuesto, nueva luz para clarificar justamente cómo ha sido el desempeño de Alejandro Gertz Manero y podría tener información que el presidente podría estar desconociendo respecto a esto. Si el presidente de la República, después de este libro, sigue apoyando o no apoyando a Gertz Manero, creo que esa es una decisión ya unipersonal del propio presidente. Yo nada más soy un periodista que estoy haciendo un trabajo que me corresponde hacer de exponer claramente los matices de un hombre polémico como es el fiscal Gertz Manero, y pues ahí está, mi trabajo no es para con el presidente, mi trabajo no es para con Alejandro Gertz Manero, mi trabajo es para con la gente. Darle a la gente elementos de razonamiento, elementos de causa para el conocimiento de lo que está sucediendo en torno a este personaje y que sea la gente la que finalmente esté con su grado de información pensando qué es lo que debe hacer el presidente. El periodismo, mi querido Vicente, creo que su razón, su esencia es justamente la publicación de información que nadie quiere que se publique. Y creo que este libro contiene mucha información que el fiscal Gertz Manero no quisiera nunca que se publicara. Después de este libro, ya a mí no me compete nada. Yo estoy cumpliendo con mi función de periodista de llevarle a la gente un elemento más para que se informe. Habrá quien lo tome, habrá quien no lo tome, habrá quien me tache como me quiera tachar, habrá que ver si el gobierno reacciona o no reacciona, pero eso ya es intrascendente. Si el gobierno o si el presidente reacciona, no se hace tampoco con la intención de quitar o de poner o de colocar o de influir. No, mi querido Vicente, yo nada más soy un periodista que contribuye con su grano informativo todos los días y que con este trabajo quiero únicamente decirle a la gente quién es Gertz Manero para poder entender pues su actuación. Y lo has dicho clara y puntualmente, maestro Jesús Lemus. No quiero que te vayas si tienes un par de minutos más para nosotros, pero pues pidiéndole a la gente que te siga apoyando como te ha apoyado con todos los libros que has publicado. Obviamente habrá unos para la audiencia más conocidos que otros, tal vez por sus tiempos más cercanos a hoy, pero bueno, que sigan buscando tus libros y que ahora a partir de ya busquen en Amazon o a partir de julio por la distribución que haga HarperCollins este libro sobre el fiscal imperial, como le has titulado, la biografía no autorizada de Alejandro Gertz Manero, Jesús. Sí, Vicente, pues antes que nada agradecerle también a la editorial, a mi casa editorial que es HarperCollins, la oportunidad y la confianza para este trabajo, agradecerle al gran trabajo que hizo en el tema de edición mi querido editor y amigo Edgar Kraus, mi querido editor también Daniel Mesino y por supuesto el editor José Antonio García, agradecerles porque hicieron un gran trabajo que me ha permitido llevarles a ustedes con más claridad y más transparencia lo que quería plantear desde el principio, la historia de Gertz Manero, y agradecerle, por supuesto, agradecerte a ti, Vicente, este espacio de poder platicarle a la audiencia de lo que va mi nuevo trabajo y pedirle también a la audiencia, si está en ellos, pues que me echen la mano. Ahí está el libro, ya está en preventa en Amazon, lo pueden pedir y el día 15 ya les llega a las puertas de su casa. Los primeros 500 libros que se vendan en Amazon, pues van firmados de mi puño y letra, con una breve dedicatoria para los que lo compren en esta preventa de Amazon. También está en preventa en Gandhi, en El Sótano, en Gonville y... Ay, se me va otra librería. Bueno, son otras librerías. Ah, y Sambors también está ahí en preventa. Lo pueden encontrar ya en cualquier espacio en preventa, porque saldrá a la venta en todas las librerías hasta el día 15 de julio.
Es un libro que pienso que vale la pena leer porque es la forma en que podemos entender parte del proceso neoliberal y parte del proceso de la transformación en este choque, en esta conjunción de fuerzas, donde hay un eslabón entre lo neoliberal y la cuarta transformación, que es justamente Alejandro Gertz Manero. Y bueno, agradecerles si me ayudan con eso. A mí me permite seguir haciendo más trabajo de investigación, que es con la única finalidad, y lo insisto, Vicente, con la única finalidad de informarle a la gente. No se trata de golpear, de tumbar, de pegar, no. Se trata únicamente de contribuir también al debate nacional, que la gente se entere, que la gente sepa lo que hay también detrás de muchos temas y sobre todo contribuir, porque quiero que siga la cuarta transformación, mi querido Vicente. Por eso hice este libro, porque no quiero que se te descarrile, no quiero que se trastoque por solamente un mal funcionario público, que sería en este caso Alejandro Gertz Manero, y porque yo pienso con el corazón, pienso en esta transformación del presidente López Obrador y quiero que siga, por eso lo hago, Vicente. Así es, mi querido Jesús. Preguntabas o mencionabas el caso de tu protección, de las medidas que deberías de tener, pues es por esto, porque eres muy incómodo. Eres muy incómodo, Jesús. Tan incómodo que generas a veces controversias incluso entre quienes plantean una solidaridad y quienes no, entre quienes presentan tu caso en las mañaneras y quienes no, quienes estamos orgullosos de considerarte parte de la familia como en Sin Censura y quienes no se atreverían a entrevistarte o a dejar Claro. que plantees los temas que planteas. Pero mi querido Jesús, yo creo que también este es un llamado en este momento histórico, a Alejandro Encinas, que puede estar positivo a COVID, pero sé que está trabajando vía virtual, subsecretario de Gobernación, un llamado a Enrique Irazoque, que es el que define las cosas en torno al mecanismo de protección a periodistas y de defensores de derechos humanos, porque vienes de licenciado, exhibiendo a Calderón y a García Luna. Vienes de jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, exhibiendo a muchos de estos malandros que todavía andan ahí muy quitados de la pena, entre ellos precisamente el expresidente priista Peña Nieto. Y ahora te avientas del fiscal imperial sobre un personaje relevante en tiempos de la cuarta transformación. Si no hay elementos para brindarte protección, yo no sé qué esté ocurriendo. Jesús, yo solamente quiero hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que se revise tu caso y para que se actúe consecuentemente. Por lo mucho que te respeto y por lo mucho que te admiro, quería decirlo otra vez públicamente. Yo, como beneficiado, como beneficiario de este mecanismo de protección a periodistas, no entendería por qué Jesús Lemos sigue sin medidas, sigue sin protección. Y no sé si quieras agregar sobre esto que estoy mencionando, Jesús. ¿Cómo no, mi querido Vicente? Agradecerte, la verdad es que me enchinas la piel con esta solidaridad, agradecerte esas palabras, porque sí es cierto y hay que decirlo también de esa forma. Estoy en una grave condición de inseguridad, de riesgo, y habrá quien diga, bueno, ¿y por qué sigues haciéndolo? Pues porque se tiene que hacer el trabajo periodístico, tenemos que seguir fortaleciendo la democracia desde nuestra trinchera. Y por supuesto, no tengo ningún beneficio de seguridad. Es más, el mecanismo me tiene nada más en la lista como supuesto beneficiario, pero no tengo nada, ni el botón de pánico, ni el botón de pánico tengo porque desconfío del botón de pánico. Entonces, no tengo ninguna medida de seguridad en este momento, Vicente. Considero que sí es una situación de riesgo. Estoy enfrentando una situación, no tengo amenazas todavía. Ayer apenas fue cuando lo publiqué en mi Facebook, la salida de este libro. Ahorita se está ya dando a conocer masivamente esta publicación. Oye, Jesús. Seguramente ya se sabe en la fiscalía, en la presidencia,
pues estoy simplemente tocando intereses del hombre más poderoso, y lo digo con mucho, con mucho conocimiento, Vicente. Estoy tocando los intereses del hombre más poderoso de México y también podría ser uno de los hombres más coléricos desde el poder que podamos tener en estos momentos. Y eso, por supuesto, me pone en condición de riesgo. Y si no es él, pues ya dijiste una lista de cabrones también que vienen atrás, mi querido Vicente, de los que he tocado intereses desde García Luna, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y su camarilla y sus 40 ladrones. Y pues bueno, mencionar ahora al fiscal Gers Manero en este libro, que te digo es un libro imparcial totalmente, es un libro periodístico, sustentado en la investigación. No hay una sola coma, no hay una sola palabra, una sola frase dentro de este texto que no lo pueda yo soportar de manera testimonial o documental. Es un periodismo exacto el que he cumplido, pero aún así sé que estoy yendo contra el hombre más poderoso de México. Y por supuesto que aprovecho también este espacio para señalar, así como señalé en su momento a otros responsables. Insisto, no tengo amenazas en este momento directamente con relación al libro, pero también señalar que estoy en una grave condición de riesgo y que por supuesto aquí yo haría responsable de cualquier situación al fiscal Gers Manero, cualquier situación. ¿Por qué? Porque mi libro está focalizado justamente sobre él. No, insisto, no tengo amenazas de muerte en este momento. Si existieran, las denunciaré públicamente, pero no hay nada. Pero por supuesto que estoy en una condición de riesgo y el mecanismo no me quiere dar ningún tipo de protección. Yo seguiré en el exilio, mi querido Vicente, pero nada más placentero que pudiera yo estar por lo menos en México. Además, déjame agregarte una cosa. Recientemente acabo de recibir una invitación para procesar procesar mi solicitud de asilo político por parte del gobierno norteamericano. No lo quiero hacer porque considero que sería también mellar la autoridad del gobierno mexicano, decirle el gobierno mexicano no puede proteger a sus periodistas, déjame sumo a los que también se van y se asilan a otros países. Yo no quiero hacer eso, mi querido Vicente, yo quiero seguir aguantando. Si no me queda otra opción, seguramente tomaré esa oferta del gobierno norteamericano para asilarme políticamente en Estados Unidos, pero sería el último punto que podría yo hacer en mi vida periodística. Es de mucho riesgo lo que estoy haciendo, pues si el mecanismo pues no me da las garantías, el siguiente paso será aceptar el asilo político del gobierno norteamericano que me han ofrecido para irme y refugiar en alguna parte de Estados Unidos donde pueda estar yo más tranquilo y ejercer mi labor periodística. Nada más para cerrar este tema, recuérdame, ¿tú renunciaste en algún momento al botón de pánico o lo que te había ofrecido el mecanismo y ahora les pides que se reevalúe tu caso? ¿Más o menos es así la cosa? No, yo en su momento el mecanismo, yo renuncié al plan de seguridad que me ofrecían, que era únicamente con un botón de pánico. No lo acepté porque consideré que mis condiciones de inseguridad no eran para solucionarse con un botón de pánico. Yo no acepté el mecanismo y yo les dije, ¿sabes qué? De eso a nada, prefiero nada. Y en esa condición, pero aún así no fui dado de baja de los beneficiarios del mecanismo. Ahí sigo apareciendo. Es decir, que mi nombre está generando algún tipo de presupuesto para el propio mecanismo, un presupuesto que no me llega a mí en ninguna forma de seguridad. Yo renuncié a aceptar la medida mínima, pírrica, de darme un botón de pánico y con ese ya callarme la boca y decir, ya estás protegido y ya ten tu seguridad. A eso fue a lo que yo renuncié en su momento. Y lo hice de manera pública, les dije, yo no quiero nada de protección si se trata solamente de un botón de pánico. Eso es lo que yo renuncié. Aclarado. En este momento, ¿perdón? Sí, no, aclarado para las personas que tenían dudas. Porque yo recuerdo que habíamos platicado de este tema, no lo recuerdo si públicamente o personalmente, pero ahí está aclarado y la petición sigue tan vigente como antes, que no aceptaste el plan que te habían propuesto, como hoy que lo estás mencionando, mi querido Jesús. Así es, mi querido Vicente. Sí, oye Jesús, y aprovechando, viste que el presidente Andrés Manuel López Obrador también confirmó la auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, uno de los achichincles de García Luna y quien podría incluso haber estado en riesgo o estar en riesgo todavía de ese plan de García Luna para asesinar a posibles testigos en su contra en el juicio que iniciaría en octubre por allá en una de las cortes del Distrito Este de Nueva York.
el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a levantar polvo al confirmar este auto de formal prisión contra el lugarteniente de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, quien torturó a Israel Vallarta en vivo y en directo en aquel montaje de Carlos Loret de Mola en las pantallas y en los micrófonos de Televisa. Dame tu punto de vista, tu opinión, tu comentario sobre esto, Jesús, si me permites, para cerrar. Sí, claro, con mucho gusto, Vicente. Yo considero que lo que hoy señala, hoy da a conocer de manera abierta el presidente López Obrador, de que Cárdenas Palomino fue ratificada su orden, su auto de formal prisión, pues bueno, recordemos que Cárdenas se había amparado contra la orden de aprehensión por el delito de tortura. Un juez, más bien un tribunal colegiado, le dice, no, si hay fundamento para seguir con el proceso de encarcelamiento bajo la acusación de tortura, y esto es, pues, en primer lugar, creo que esto es justicia divina, mi querido Vicente. No puedes dejar soltar a la calle a un torturador de la calaña de Luis Cárdenas Palomino, quien seguramente, y hay que decirlo también, quien seguramente estará también por quererse perder y esconderse en alguna parte del mundo, pero también tiene mucha seguridad allí en la cárcel donde está. No se le desea a nadie la cárcel, y menos yo le puedo desear a nadie la prisión, pero creo que viendo por la seguridad de Cárdenas Palomino, creo que está más seguro ahí en la cárcel federal en la que se encuentra, porque sobre él hay una sentencia de muerte por el hecho de que Genaro García Luna está buscando a toda costa pues eliminar a los testigos. Además, recordemos que el gobierno de Estados Unidos está solicitando en extradición a Luis Cárdenas Palomino para llevarlo procesarlo penalmente allá y utilizarlo también en el juicio que será en octubre, en el juicio de Genaro García Luna, que todavía está entreveremos, porque Genaro García Luna sigue intentando negociar, sigue en diálogos, de hecho, con la Fiscalía de Estados Unidos para ver si se acoge al programa de testigos protegidos, pero lo que pasa es que quiere nomás ser testigo protegido, pero no quiere poner a un jefe a quien estaba por encima de él en las negociaciones con el narco en el gobierno de Felipe Calderón, porque sin duda alguna sería Felipe Calderón el siguiente procesado en Estados Unidos. Luis Cárdenas Palomino quiere ser testigo de Estados Unidos, quiere protegerse, no quiere terminar los días de su vida en la cárcel, pero no quiere pues poner todavía a este señor, a Felipe Calderón, porque es evidente que con él compartía las ganancias del narcotráfico. Entonces, las cosas están dando muy interesantes ahí en ese sentido. Luis Cárdenas Palomino creo que le conviene, perdiendo creo que gana mucho, perdiendo este amparo y quedándose en la cárcel gana mucho, porque al menos está considerada la seguridad para preservar la vida, y por lo menos no está tampoco de filo para irse a Estados Unidos y presentarse como testigo protegido contra su jefe, el señor Genaro García Luna. Querido Jesús, te abrazo, te respeto, mi reverencia, Jesús, por tus huevotes, por tus libros, hombre, por mostrarnos el camino de la valentía sin llegar a ser un kamikaze, el camino de la valentía. Tantos como tú necesitamos, más Jesús Lemus, menos Loret, más Jesús Lemus, menos López Dórigas, más Jesús Lemus. Dejémoslo así, mi querido Jesús, y ojalá que sea este libro del fiscal imperial, la biografía no autorizada de Alejandro Gertz Manero, el eslabón más oscuro de la cuarta transformación, como lo has subtitulado, un hitazo como lo ha sido el licenciado y como lo ha sido Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Desde aquí, tú sabes que lo que se ofrezca, humildemente, aquí lo tienes. Lo poco que tenemos, aquí lo tienes a tu disposición, maestro. Gracias Vicente, te abrazo, me dejas sin palabras y así me quedo. Te quiero mucho, gracias. Yo también, eres bien correspondido. El maestro Jesús Lemus, presentando su libro y dándonos sus opiniones aquí en Sin Censura, opiniones que dejarán la víbora chillando,